Los pastores Fernando y Nasli de la Iglesia Cristiana El Poder de la Gloria de Dios los invitan muy cordialmente a la enseñanza bíblica de hoy. Sean todos bienvenidos. Bendiciones en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. En este día glorioso y poderoso, lleno del gozo de nuestro Padre Celestial. Pastora Nasli. Tan gozoso, Estoy gozoso hoy. Es que dice la palabra del Señor que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Amén. Enviamos un saludo a todos los que nos siguen en el canal del Poder de la Gloria de Dios. Póngase cómodo porque Dios hoy va a dar una palabra que va a edificar tu vida, que muchas veces cometemos errores y no nos damos cuenta que nosotros mismos estamos llamando lo malo, ¿cierto, pastor? Que si llamamos lo malo o lo llamamos lo bueno, sí, a nuestras vidas o a las vidas de otras personas. Sí sabe, pastor, que las palabras de un hijo de Dios tienen poder para vida o para muerte. Claro, amén. Amén. Y muchas cosas de lo que le pasa a los hijos de Dios es porque no saben hablar o no hemos sabido hablar. O porque a veces pedimos y no sabemos pedir. Así es. Oramos y no sabemos orar. Así es. Y vamos a ver cómo se llama el tema hoy, pastor. Lo que yo hablo, eso llamo. Así es. Y lo vamos a ver a través de la Biblia. En Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Aquí vemos que las palabras son frutos. Sí, dice aquí que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amén. Entonces, nuestra lengua, o sea, lo que hablamos tiene vida o tiene muerte. Y dice que vamos a comer de sus frutos. O sea, que quiere decir que lo que yo hablo va a producir frutos. Claro, amén. Pueden ser de vida o de muerte. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque lo que hablamos produce frutos y de amén. Eso vamos a comer. Lo dice aquí la palabra de Dios. ¿Qué pasa, pastor, cuando leemos la palabra de Dios? Cuando leemos la palabra de Dios es asimilada a nuestro espíritu y se manifiesta a través de nuestra boca. Así es. Entonces, cuando nosotros se nos revela la palabra del Señor a nuestro espíritu, lo expresamos por nuestra boca. Entonces, amén. Una persona que ama la palabra de Dios, que se deleita en su palabra, que la escudriña, su boca va a hablar ¿qué? Vida. Va a hablar sí. Vida todo el tiempo. O sea, lo que está en mi mente y en mi corazón va a hablar mi boca. Ajá. Sí sabe, pastor, que la palabra de Dios es un arma poderosa. Claro, la palabra de Dios es un arma poderosa. ¿Por qué, pastor? Porque son decretos, es una espada en mi boca. Así es. Cuando yo hablo, la palabra de Dios es un decreto que yo lanzo. Ajá. Y hace lo que yo ordeno que haga esa palabra. Sí, esa palabra que nosotros hablamos es cuando nosotros oramos con la palabra escrita. Amén. Entonces las tinieblas escuchan que nosotros estamos lanzando la palabra de Dios con fe, con autoridad del Espíritu Santo. Entonces los ángeles ejecutan esa palabra. Pero cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, pero también tenemos que tener cuidado, pastor, porque cuando uno habla palabras negativas, puede ser contra uno mismo o contra claro. Otras personas, se puede cumplir. ¿Por qué se puede cumplir, pastor? Con tus palabras puedes construir o destruir. Ajá. Ejemplo, padres o madres que a veces le dicen a su hijo: usted no es nada. Ajá. Usted es un miserable. Usted es un tonto, un estúpido. Así es, sí. ¿Y igualito a su papá. Entonces, ¿qué pasa con esas palabras? Esas palabras las toman las tinieblas, hacen un diseño en el mundo espiritual y posteriormente lo traen al mundo natural y efectúan y hacen que esa palabra que declaró contra su hijo, contra su hija, se cumpla. Así es. Entonces ahí es donde se cumple que va a dar fruto esas palabras, porque las tinieblas hicieron que se hiciera realidad esa palabra que declaró los padres. Entonces vemos que la maldición no viene sin causa. O sea, Dios quiere la bendición para nosotros. Él ya nos bendijo, pero también nos advierte
que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, o sea, de lo que hablamos. Entonces, muchas veces la maldición viene es por lo mismo que hemos hablado, lo que hablaba ahorita el pastor. Y por eso Proverbios 26:2 que dice, pastor: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Tuvo que haber una causa, una palabra, un decreto, algo que habló mal la persona y vino hacia esa misma persona. Ejemplo, hay personas que dicen: ojalá que a esa persona o con su esposo, están peleando con su esposo y salen con palabras negativas. Dice: ojalá que lo echen del trabajo para que dependa de mí, porque yo tengo un buen empleo. Entonces, ¿qué pasa? Están haciendo un decreto, están hablando, eso están llamándolo a la vida de la persona. Puede ser el esposo o puede ser la esposa, ¿sí? Y sucede, pastor, que muchas veces la gente, cuando se llena de ira, le da rienda suelta a su lengua. Claro. Entonces, por eso nosotros debemos alinear nuestra lengua al Espíritu Santo. O sea, que Dios nos domine a nosotros, porque dice que manifiestas son las obras de la carne. Claro. Y entre esas dice que blasfemias, truanería, y todo eso tiene que ver con palabras. Cuando una persona está enojada, ¿qué hace? Lanza palabras con ira y siendo hijos de Dios. Entonces hay personas que su palabra, su boca está alineada con el cielo, pero hay personas que su boca está alineada con las tinieblas. Así es. Y entonces eso es lo que hablan. Y eso es lo que hablan. Palabras de maldición. Palabra de maldición, palabra negativa, ruina, miseria, pobreza. Hay personas que dicen: me voy a morir, estoy enferma. Dicen esto: ¿cómo está mi hermano? En la olla, en la miseria, Sí. luchando. Sí, Ahí como cuando usted era pobre. Son palabras de negativas. Palabras de maldición. Cuando un hijo de Dios conoce su palabra y conoce las promesas de Dios, tiene que hablar conforme a la palabra y con fe. ¿Sabe, pastor, que el lenguaje de una persona determina quién es? Claro, amén. Porque dice que esa persona tiene el lenguaje del reino de Dios y está alineado con su palabra. ¿Qué pasa? Pero permíteme una palabra, pastora. Qué pena contigo. Yo escribo esto: las palabras son el reflejo de tu destino. Ajá. Así es. Siga, pastor. Entonces vemos que muchos cristianos, hijos de Dios, son exitosos, primeramente porque están alineados con Dios, porque aman a Dios, porque obedecen su palabra, pero en el momento de orar, usan la palabra de Dios, la usan para bien, la usan para saber orar. O sea, es importante conocer la palabra de Dios para que en el momento que oremos conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios también es un arma de defensa para defendernos ante las tinieblas. Podemos Amén. decir, digamos, en lugar de una persona decir: esta enfermedad me va a matar, debe decir: la palabra de Dios dice que por sus llagas he sido curado. Claro, amén. Está declarando la palabra. Vida, salud. Está declarando la palabra. Está declarando vida, sanidad total en su cuerpo. Su boca Sí. está hablando la palabra de Dios. Y mira lo que yo escribo, pastora. Si quieres ver el presente y futuro de una persona, solo escucha sus palabras. Ajá. Hay personas que dicen palabras que dicen negativas o que están orando: Señor, yo no soy nada. Señor, yo soy una cucaracha aplastada. O sea, Soy un trapo de inmundicia. ¿Qué está hablando esa persona? ¿Qué está orando esa persona? palabras de ¿Qué está maldición. llamando esa persona para su vida? O sea, no se Si Dios, valora. si Dios nos dijo que somos reyes y sacerdotes. Así es. O sea, esa persona no se valora a sí misma. Claro. Y nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Y si soy la imagen y semejanza de Dios, y si sé que soy un hijo de Dios, tengo que hablar como un hijo de Dios. No debo hablar como cualquier otra persona mundana, ni otra persona que no conoce la palabra de Dios. Porque las palabras de nosotros, la palabra de Dios en nuestra boca es un decreto ante las tinieblas. Claro, pastor. así es. Y vemos que el Señor le habló a Josué, y aquí hay una profundidad en la palabra. En Josué 1:8 dice: Listo. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está en él escrito.
porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿quién hace prosperar el camino? Yo. Pero hay una condición. Pero hay una condición. Mire lo que el Señor le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, el libro de la ley es que su palabra. Amén. O sea, que nunca se debe apartar de nuestra boca. Y dice que de día y de noche meditarás en él. Entonces, cuando yo conozco la palabra de Dios, cuando la declaro en el nombre de Jesús, ¿qué pasa, pastor? Va a ser efecto, va a ser una realidad. Se hace una realidad. Amén. Como cuando los apóstoles decían: no tengo oro ni plata, pero en el nombre del Señor Jesucristo levántate. De lo que tengo te doy. Ellos declaraban la palabra. En el nombre de Ellos Jesús. sabían quién estaba. Cuando tú declaras la palabra, tú sabes quién está en ti. Si en ti está el Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios en ti, tú vas a declarar la palabra. Amén. Porque tú estás alineado con el cielo. Pero si estás alineado con las tinieblas, vas a hablar muerte. Como hablábamos. Vas a hablar enfermedades, vas a hablar miseria, vas a hablar pobreza, vas a hablar negativamente. Entonces vemos acá que las palabras de los hombres manifiestan lo que hay en el corazón. Claro. Usted escucha hablar a una persona y él manifiesta lo que hay en su corazón. Sabemos quién es. O sea, podemos saber, digamos, si usted es un hijo de Dios, tiene discernimiento, puede saber lo que hay en esa persona. Y lo dice Santiago 3:5-6. Mira esa palabra. Las palabras reflejan el interior del hombre y la lengua obedece a la intención de su corazón. Ajá. ¿Qué dice, pastor? Santiago 3:5-6 dice: así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. Inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, mire que me llama aquí la atención que dice así: que la lengua es un miembro pequeño. Mire que es uno de los más pequeños, de nuestro cuerpo, pero que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un fuego pequeño. Mire que aquí el Señor compara la lengua como un fuego pequeño. ¿Qué hace un fuego pequeño, pastor? Cuando sopla, se enciende. O sea, usted empieza prende pequeño, algo y empieza el fuego hasta que crece. Hasta que crece la llamarada. Ajá. Entonces dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo. O sea, con la lengua nosotros hablamos. Por eso dice que la vida o la muerte está en el poder de la lengua. Entonces, cuando nosotros hablamos, depende de lo que hablemos, podemos estar contaminando el ambiente, generando una atmósfera de ¿qué? De tinieblas, de maldición, una atmósfera pesada. ¿Usted no le ha pasado, pastor, claro, que llega a lugares y usted dice, se quiere ir rápido porque se siente una atmósfera pesada? Porque ahí lo que lanzan son palabras de maldición, de contienda, palabras negativas. Claro. Y no sale una alabanza para Dios. Y cuando uno va a una casa y escucha que en esa parte alaban a Dios, adoran al Dios eterno, hay una atmósfera de la presencia del Espíritu Santo que usted no quiere salir de esa casa. Así es, pastor. ¿Por qué? Porque ellos están llamando el cielo, están uniendo el cielo con la tierra, y los ángeles empiezan también a venir y se unen con las personas que están adorando al Rey Eterno. ¿Por qué? Porque ellos están llamando la gloria de Dios a su casa, la presencia de Dios están llamándola a su vida. Así es, pastor. Y mire que aquí en el versículo que no terminamos, el 6 de Santiago, dice, aquí, contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Entonces, cuando nuestra lengua no está alineada con el Espíritu Santo, con Dios Todopoderoso, no hay una comunión con Dios, usted no doblega su lengua ante la presencia de Dios, fácilmente puede ser inflamada. ¿Por qué? Por el infierno. Ajá. Y es un peligro. Entonces, cuando la gente empieza a murmurar, a juzgar,
el chisme, las palabras truanerías, palabras maldicientes. Empieza a hablar ¿qué? Negativamente, empieza a hablar cosas que vienen a través de las tinieblas. Ajá. Porque las tinieblas toman la lengua de la persona y empieza ¿qué? A manifestarse. Porque dice que el infierno es inflamado por el infierno. La lengua. Entonces debemos todos los días decir: Señor, guarda mi lengua, guárdame de hablar a la ligera, guárdame, Señor, de las palabras que voy a decir. Muchas veces es mejor callar. Entonces vamos a ver Lucas 6:45, dice: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Usted quiere conocer a una persona, escúchela hablar. Así es. Y míreme, este Proverbios 15 me parece tan especial para nosotros aprender cómo debemos hablar. Porque muchas veces la persona no sabe contestar, no sabe hablar. ¿Nos ha pasado? ¿Le ha pasado a usted, pastor? Esto es para todos. Sí, para todos. Proverbios 15, 1 al 7 dice: la blanda respuesta quita la ira. Entonces, cuando una persona está con ira, pero usted responde bien, desarma a esa persona. Mas la palabra áspera hace subir el furor. Por ejemplo, en una pareja, si están en contienda y los dos se ponen de lengua a lengua. De lengua a lengua, claro. Entonces, ¿qué pasa? Hace subir el furor. Pero si uno está con ira y la otra persona es apacible y más bien calla, la otra persona va a quedar desarmada. El 2. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible. Ojo esto, bien, es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Entonces, cuando hay una lengua que habla perversidad, que no sabe hablar, quebranta ¿qué? El espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. La boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Qué bonito que Dios nos ayude a tener una boca ¿qué? Sabia, que hablemos con sabiduría, y eso se esparce. Ustedes sí han notado, pastor, que cuando uno se aplica un perfume se esparce en todo el ambiente. Claro. Así es la boca de los sabios, dice que esparce sabiduría. No así el corazón de los necios. Entonces, ¿qué podemos concluir de este tema, pastor? Que debemos tener cuidado con nuestra boca. ¿Cómo hablamos? ¿Cómo hablamos? Piensa antes de hablar y no hables para pensar. Así es. ¿Y qué pasa en momentos difíciles, pastor? En momentos difíciles, calla. Ajá. Deja tu boca callada. No vayas a decir cosas que más adelante te vas a arrepentir. Así es. Personas que han maldecido a sus hijos. O al esposo, o a la esposa. O a la esposa. Y nunca han levantado esa palabra. Y esa maldición empieza a fluir, porque las tinieblas cogieron esas palabras y la hicieron realidad. Por eso en la vida de la persona. Como comenzamos hablando en este tema, lo que yo hablo, eso llamo. Entonces debemos tener cuidado, porque el Señor hoy nos ha exhortado a través de su palabra que la vida y la muerte están en el poder de la lengua, y que el que la ama comerá de sus frutos. Entonces nosotros declaramos y creemos que como somos hijos de Dios, tú que nos estás viendo, que conoces al Señor Jesucristo, que sabes que Él es la vida, debes tener cuidado cómo estás hablando. Y si en algún momento de ira o por no conocer de la palabra de Dios, lanzaste palabras de maldición contra tus hijos, contra tu hogar o aún contra ti mismo, hoy es el día ¿para qué, pastor? Para renunciar a esas palabras y pedirle perdón a Dios. Ajá.
Pero hay una cosa, hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Léela, pastora, por favor. Hay una palabra de parte de Dios para tu vida. Cuando tú piensas que ya no hay solución a tus problemas, es cuando Dios opera un milagro. Gloria a Dios. Entonces, cuando hay cosas que no entendemos, ¿qué debemos hacer? Esperar. Esperar y callar. Cuando te dijeron que ya no había solución, que todo estaba perdido, es cuando Dios llega, ¿qué? Con tu milagro. Con tu milagro. Así es. Cuando el médico te dijo que ya no había solución sanidad para tu cuerpo, ¿qué va a pasar, pastor? Es cuando nuestro Señor Jesucristo trae la sanidad. Trae la sanidad. Él es la respuesta. La palabra del Señor dice que por sus llagas hemos sido curados. Amén. Está hablando ya en pasado. El Señor Jesucristo ya lo hizo por ti y por mí. Entonces es mejor decir, Señor, tu palabra dice que por tus llagas he sido curado. Y no decir, la última palabra la tiene Dios, no el médico. Así el médico te haya dicho que ya no hay salida, que ya no hay solución, que no hay nada que hacer, tú debes confiar en lo que dice la palabra de Dios, que por sus llagas hemos sido, ¿qué? Curados. Y tú vas a declarar, Señor, tú tienes la última palabra. Tu palabra dice que ya tú te llevaste en tu cuerpo molido, en tus llagas, esta enfermedad. No la acepto en mi cuerpo, porque soy templo del Espíritu Santo. Cuando te dijeron que tu empresa estaba muerta y fracasada, es cuando Dios resucita tu milagro financiero. Así es, porque Él es el dueño del oro, de la plata, el mundo y su plenitud. Se hizo pobre para que tú y yo y mi esposa fuéramos ricos. Así es. Entonces creemos a esa palabra, la declaramos hoy en el nombre de Jesús y decimos que le pedimos perdón a Dios si en algún momento de nuestra vida hablamos neciamente, no supimos hablar. Amén. Cuando estás en la oscuridad, es cuando la luz de Cristo te ilumina y te trae a la verdad y te hace libre por el poder de su Santo Espíritu, por el poder de su palabra. Así es. Entonces dejamos hoy ya esta porción de la palabra para que se haga realidad en tu vida, para que la creas, porque dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces tú tienes que escudriñar la palabra de Dios, tienes que meditar en ella, así como Dios le dijo a Josué, y todo te saldrá bien y harás prosperar tu camino, porque lo que yo hablo, eso ya. Entonces esa era la palabra para esta semana, pastor. Si has dicho palabras negativas, ese es el momento que tú tienes que pedirle perdón a Dios y levanta esa palabra que tú declaraste contra ti misma o contra ti mismo o contra otras personas. Así es el momento. Así es. De levantar esas palabras y que queden anuladas en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces, muchas bendiciones en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bendiciones para todos y damos gracias porque muchos están compartiendo. Amén. Los mensajes que cada semana transmitimos. Viene de parte de Dios, es para la gloria y honra de su santo nombre. Amén. La palabra de Dios es para edificarnos, para exhortarnos, para prepararnos para toda buena obra. Así que la palabra de Dios se haga carne allá en su espíritu y se materialice esas promesas de Dios en tu vida. Así que les dejamos y les bendecimos en el nombre de Jesús. En pantalla aparece nuestro número de teléfono, correo y le invitamos a que se suscriba y que nos regalen un like. Así que muchas bendiciones. Amén. Bendiciones para todos. Shalom. Iglesia Cristiana, el poder de la gloria de Dios. Hasta aquí nuestra enseñanza bíblica de hoy. La próxima semana una nueva enseñanza de bendición. No olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita de notificaciones. Da like a nuestros videos. Dios te bendiga siempre.